Buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública que corresponde al día de hoy, 17 de mayo del año 2019. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia y verifique el quórum. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Presente. Santos. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias y 0 inasistencias. Pido a los presentes ponerse de pie. Al existir quórum y siendo las 15 horas con 43 minutos del día de hoy, 17 de mayo del año 2019, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito dar lectura al orden del día. Como punto número 1, tenemos lista de asistencia y declaración del quórum. Punto número 2, instalación de la sesión. Punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 4, lectura de la correspondencia recibida en su caso. Punto número 5, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de mayo de 2019. Punto número 6, proyectos a cargo de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. 6.1. Discusión o aprobación en su caso del proyecto de resolución de la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia número UBOT, diagonal 061, diagonal 2018-P1, promovida en contra de la Universidad Politécnica del Centro. 6.2. Discusión o aprobación en su caso del proyecto de resolución de la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia UBOT 087, diagonal 2018-P1, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, Tabasco. Punto número 6.3. Discusión y aprobación en su caso de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia con número UBOT diagonal 088 diagonal 2018-P1, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 388 diagonal 2019-P1, promovido en contra de la Secretaría de Educación. 6.5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 391 diagonal 2019-P1, promovido en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 6.6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 412 diagonal 2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco. 6.7. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 415 diagonal 2019-P1 y sus acumulados RR diagonal DAI diagonal 418 diagonal 2019-P1 y RR diagonal DAI diagonal 421 diagonal 2019-P1, promovidos en contra de la Secretaría de la Función Pública. 6.8. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 427 diagonal 2019-P1, promovido en contra de la Secretaría de la Función Pública. 6.9. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 436 diagonal 2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro, Tabasco. 6.10. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 445 diagonal 2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.11. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 451 diagonal 2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.12. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 454 diagonal 2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.13. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 457 diagonal 2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 6.14. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 478 diagonal 2019-P1, promovido en contra del Centro del Cambio Global y Sustentabilidad del Sureste, AC.
6.15. Discusión, aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR, diagonal DAI, diagonal 493, diagonal 2019-P1, promovido en contra del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. 6.16. Discusión, aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR, diagonal DAI, diagonal 592, diagonal 2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. 6.17. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR, diagonal DAI, diagonal 523, diagonal 2019-P1, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. 6.18. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR, diagonal DAI, diagonal 661, diagonal 2019-P1, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco. 6.19. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR, diagonal DAI, diagonal 664, diagonal 2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 6.20. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR, diagonal DAI, diagonal 670, diagonal 2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. 6.21. Discusión, aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR, diagonal DAI, diagonal 688, diagonal 2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 6.22. Discusión, aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR, diagonal DAI, diagonal 204, diagonal 2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco. 6.23. Discusión, aprobación en su caso al proyecto de resolución del recurso de revisión número RR, diagonal DAI, diagonal 985, diagonal 2019-P1, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 6.24. Discusión, aprobación en su caso al proyecto de resolución del recurso de revisión número RR, diagonal DAI, diagonal 1000, diagonal 2019-P1, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.25. Discusión, aprobación en su caso al proyecto de resolución del recurso de revisión número RR, diagonal DAI, diagonal 1003, diagonal 2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.26. Discusión, aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR, diagonal DAI, diagonal 1009, diagonal 2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.27. Discusión, aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR, diagonal DAI, diagonal 1018, diagonal 2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.28. Discusión, aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR, diagonal DAI, diagonal 1021, diagonal 2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.29. Discusión, aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR, diagonal DAI, diagonal 1024, diagonal 2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.30. Discusión, aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR, diagonal DAI, diagonal 1033, diagonal 2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.31. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR, diagonal DAI, diagonal 1036, diagonal 2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.32. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR, diagonal DAI, diagonal 1042, diagonal 2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.33. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR, diagonal DAI, diagonal 1045, diagonal 2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.34. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR, diagonal DAI, diagonal 1054, diagonal 2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.35. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR, diagonal DAI, diagonal 1057, diagonal 2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.36. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR, diagonal DAI, diagonal 1063, diagonal 2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.37. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR, diagonal DAI, diagonal 1066, diagonal 2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco.
6.38. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAE diagonal 1072 diagonal 2019-P1 y sus acumulados RR diagonal DAE diagonal 1075 diagonal 2019-P1 y RR diagonal DAE diagonal 1078 diagonal 2019-P1 promovidos en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.39. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAE diagonal 1084 diagonal 2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.40. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAE diagonal 1105 diagonal 2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.41. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAE diagonal 1108 diagonal 2019-P1 y su acumulado RR diagonal DAE diagonal 1111 diagonal 2019-P1 promovidos en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.42. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAE diagonal 1114 diagonal 2019-P1 promovidos en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.43. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAE diagonal 1117 diagonal 2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.44. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAE diagonal 1120 diagonal 2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Gracias. Adelante, comisionado. Quiero hacer uso de la voz. Adelante, comisionada Luna, tiene el uso de la voz. Solicito que se haga una modificación al orden del día respecto de dos recursos, un recurso de revisión que es el número 478-2019 en contra del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste AC y respecto del expediente UBOT diagonal 088-2018 de la ponencia 1 en contra del Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco, porque considero necesario realizar un mayor estudio respecto a los proyectos que les presenté en su momento. Gracias. Muchas gracias. Perdone, comisionada, ¿me puede repetir el UBOT, por favor? El UBOT 088. 088. Muchas gracias. Continúo. Continúe, secretario. El número, como punto número 7, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. 7.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAE diagonal 191 diagonal 2019-P2 promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. 6.2. 7.2, disculpe. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAE diagonal 275 diagonal 2019-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 7.3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAE diagonal 344 diagonal 2019-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAE diagonal 347 diagonal 2019-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAE diagonal 353 diagonal 2019-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAE diagonal 356 diagonal 2019-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.7. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAE diagonal 359 diagonal 2019-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.8. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAE diagonal 365 diagonal 2019-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.9. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAE diagonal 368 diagonal 2019-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.10. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAE diagonal 371 diagonal 2019-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco.
7.11. Discusión, aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 379/2019-P2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.12. Discusión, aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 377/2019-P2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.13. Discusión, aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 380/2019-P2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.14. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 383/2019-P2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.15. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 437/2019-P2, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. 7.16. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 578/2019-P2, promovido en contra del Colegio de Bachilleres del Estado de Tabasco. 7.17. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 581/2019-P2, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. 7.18. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 590/2019-P2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. 7.19. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 632/2019-P2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. 7.20. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 686/2019-P2, promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. 7.21. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 689/2019-P2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Gracias. Nada, comisionada. Como punto número 8, proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. 8.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 471/2019-P3, promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. 8.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 540/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Nacajuca, Tabasco. 8.3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 579/2019-P3, promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. 8.4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 582/2019-P3, promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. 8.5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 585/2019-P3, promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. 8.6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 591/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centla, Tabasco. 8.7. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 594/2019-P3, promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. 8.8. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 597/2019-P3, promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. 8.9. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 600/2019-P3, promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. 8.9. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 636/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro, Tabasco. 8.11. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 633/2019-P3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco.
8.12. Discusión, aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAE/795/2019-P3, promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. 8.13. Discusión, aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAE/897/2019-P3, promovido en contra del ayuntamiento del municipio de Centla, Tabasco. Como punto número 9, asuntos generales, y como punto número 10, clausura de la sesión y cita para la próxima. Muchas gracias, secretario. Únicamente verificar, es el punto número 8.9, es el recurso de revisión DAI 600. Y ya posteriormente sigue el 8.10, el 633, y luego el 636, para aclarar. Okay. De acuerdo, comisionado. Bueno, pues en relación al punto 3 del orden del día, solicito al secretario ejecutivo someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto que se acaba de dar a conocer. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día señalado por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado, comisionado presidente, con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. El punto número 4 del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso de la correspondencia. En virtud de no haber recibido documentación dirigida a este pleno, solicito se dé por desahogado este punto para continuar con el desarrollo de la sesión. En el punto 5 del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de mayo de 2019, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno, para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de dispensa a la lectura y aprobación del acta que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de mayo del presente año, con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En desahogo al punto 6 del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia a cargo de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para que realice las propuestas de resolución respectivas. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada. Buenas tardes, comisionada Leida. La comisionada Tere Luna. Buenas tardes a los asistentes. Gracias por estar aquí con nosotros. Presento a consideración del Pleno estos proyectos de resolución que fueron elaborados en la ponencia a mi cargo. Y en primer lugar presento 2 procedimientos derivados de la verificación oficiosa que este órgano garante tiene el imperativo de realizar en los portales de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. Como es un hecho conocido, existe el imperativo de ley de que los sujetos obligados tienen que publicar determinada información en sus portales de transparencia, sin que exista ninguna petición de por medio. Es lo que conocemos como obligaciones de transparencia. Así, en la ley se establecen obligaciones comunes de transparencia que se tienen que publicar y obligaciones específicas. Para tal efecto, este Pleno aprobó en su momento las tablas de aplicabilidad. Dependiendo del grupo de sujetos obligados en que se encontrara determinada institución, pues le aplicaba ciertas obligaciones comunes y específicas. En este caso, se presentó a consideración de la ponencia a mi cargo por parte de la unidad de verificación a través del trámite que mandatan nuestros lineamientos en materia de denuncias y de verificación oficiosa, esto es a través de presidencia. Se me turnó estos 2 expedientes debido al incumplimiento que en su momento tuvieron los titulares de las unidades de transparencia respecto al dictamen emitido por la unidad. Así es que presento a consideración de este Pleno estos 2 proyectos. El primero de ellos es el identificado con las siglas UBOT, que es de la Unidad de Verificación de Obligaciones de Transparencia, diagonal 061-2018. Fue una verificación oficiosa que se realizó al sujeto obligado Universidad Politécnica del Centro.
La unidad de verificaciones en cumplimiento a las disposiciones normativas que regulan su actuación realizó una verificación virtual al portal de obligaciones de transparencia. Encontró una serie de omisiones, información incompleta y demás en esta verificación. Como producto de ello, emitió un dictamen de verificación en el que se le concedió un plazo de 20 días hábiles al titular de la unidad de transparencia para efecto de que localizara, recopilara la información y la publicara en los formatos autorizados por el Sistema Nacional de Transparencia. Notificación que fue seguida en los términos que mandatan nuestros lineamientos precisamente en materia de denuncias y de verificación oficiosa, sin que en su momento el titular de la unidad administrativa hubiera dado cumplimiento. Derivado de lo anterior, se emitió un acuerdo de incumplimiento en el que se hizo del conocimiento del titular de la unidad que no se acató ese dictamen de verificación oficiosa, por lo que se le apercibió que en un plazo de 3 días hábiles tenía que dar cabal atención a ese dictamen. Notificación que fue provista de los términos reglamentarios y tampoco sucedió nada. No se dio cumplimiento al dictamen de verificación. En ese sentido, la unidad de verificación turnó las circunstancias existentes en ese sumario a la presidencia para que rehiciera el turno y se estableciera lo relativo a la imposición de la medida de apremio con el cual se apercibió al sujeto obligado, específicamente al titular de la unidad. En ese sentido, le correspondió esta ponencia y del análisis que se realizó de las constancias en el sumario, se advierte que precisamente este órgano garante en el ejercicio de la tutela de administración de justicia, específicamente en el ejercicio de un derecho, se advirtió que así como se tiene el imperativo de resolver una determinada situación, se tiene el imperativo de que se acaten el cumplimiento de las determinaciones que emita este órgano garante. Así, con base en estas constancias y con sustento en el marco normativo, se llegó al convencimiento de que no existe documental que justifique el incumplimiento adoptado por el titular de la unidad de transparencia. Por tanto, con sustento en la disposición contenida en nuestro marco normativo, específicamente en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le impone al titular de la unidad de transparencia de la Universidad Politécnica del Centro, que es considerado sujeto obligado, específicamente al titular licenciado Antenor Sala López, una amonestación pública por el incumplimiento al dictamen de verificación oficiosa, que se refiere precisamente al incumplimiento de las obligaciones de transparencia que como servidor público y en base a su obligación que tiene conferida en el artículo 50, fracción primera de nuestra Ley de Transparencia, omitió realizar. Ese es el primer asunto que les presento. El segundo de ellos es el expediente UBOT 087-2018, que precisamente versa sobre lo mismo, incumplimiento al dictamen de verificación oficiosa realizado por personal de la unidad de verificación, específicamente por un servidor público, un verificador habilitado para ello. Y en este caso, las constancias también revelan que hubo omisión en el cumplimiento de ese dictamen. Por todo lo razonado anteriormente, se le impone como medida de apremio, misma que fue debidamente apercibida a través de los acuerdos correspondientes y también debidamente notificada, se le impone a la licenciada, que fue la responsable de la unidad de transparencia en su momento, a quien se le notificó el dictamen y el incumplimiento, a la licenciada Adriana Ramos Sánchez, titular de la unidad de transparencia del sujeto obligado H Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, Tabasco, una amonestación pública. En ambos casos, atendiendo a la literalidad, lo que dispone el artículo 188 de nuestra Ley de Transparencia, se ordena publicar esta medida de apremio en nuestro portal de transparencia en el rubro de amonestaciones para que se quede registrada precisamente este incumplimiento a la verificación oficiosa. Eso es por lo que hace a las interlocutorias dictadas con motivo de las verificaciones oficiosas. No sé si quieren algún comentario. Sí. Adelante, comisionada Leida. Como bien señala la comisionada Teresa Luna, en el desahogo de estos dictámenes de verificación, efectivamente vemos que se agotó el debido proceso.
Primero que pues el debido proceso es precisamente una garantía procesal constitucional en donde se cumplieron con las formalidades esenciales establecidas no solamente en los lineamientos de las verificaciones, sino que además con lo que establece en este caso la ley de transparencia. Y toda vez que obra en el expediente la notificación que se le hizo precisamente de apercibirlo que en caso de incumplimiento a las obligaciones de transparencia que por mandato primero de la ley general y luego por la ley del Estado en materia de transparencia, tienen la obligación los sujetos obligados de subir trimestralmente su información. Entonces no hay excusa alguna, toda vez que tampoco se puede probar en el procedimiento que se estableció y ni obran los expedientes, argumentación legal donde se pudiera justificar el por qué no cumplen estos requerimientos. Y los sujetos obligados están, por la propia ley, obligados a cumplir los requerimientos que en materia de transparencia establezca el órgano garante. En razón de ello, estoy de acuerdo, por supuesto, con las amonestaciones y queda claro que lo estamos haciendo con base a lo que la ley explícitamente nos faculta, es decir, cumpliendo el principio de legalidad, que debe ceñirse todos los actos de autoridad que emita este órgano garante. Muy bien. Quisiera agregar que es un procedimiento riguroso, que en realidad empezó desde la capacitación a los propios sujetos obligados para que conocieran los formatos y también los criterios para llevar a cabo la carga de la información. Incluso el propio secretario ejecutivo estaba en ese entonces como director de capacitación y participó en ellas junto con parte del personal y fue una capacitación constante y ardua para pegarse estrictamente a los lineamientos que marca el Sistema Nacional de Transparencia. Y bueno, en ese sentido, la verificación fue un trabajo de filigrana, en el que se fue de acuerdo con las tablas de aplicabilidad, revisando sujeto obligado por sujeto obligado, y en tiempo e informa se hicieron las notificaciones correspondientes de los resultados. Como usted bien ha explicado ya, se dieron los plazos que marca la propia normatividad para subsanar las faltas que había por parte de los sujetos obligados en cuestión para que llevaran a cabo la carga de la información. Sin embargo, bueno, pues se ha llegado ya al punto que marca la ley, como señala también la comisionada Aleida, aplicándonos estrictamente al principio de legalidad, está establecido propiamente, y pues en este sentido estoy completamente de acuerdo, comisionada, en que iniciemos ya con las medidas de apremio que señala la propia ley en la materia en caso de incumplimiento a las obligaciones de transparencia. Y estamos dando ya el primer paso, lo cual pues era momento de actuar y necesario. Muy bien, gracias. Bien, continuando con la presentación de los proyectos de la ponencia a mi cargo, son bastantes, la mayoría de ellos son sobreseimientos. Voy a dar los expedientes y la razón muy sencilla: compareció el particular y se desistió de las acciones y por lo tanto se actualiza la causal de desechamiento que está prevista en nuestra ley de transparencia. Bien, empiezo en el orden en que fueron presentados. El recurso 388-2019 en contra de la Secretaría de Educación se propone revocar. En el recurso 391-2019 en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco se revoca. En el recurso 412-2019 en contra del Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco, se revoca. Los recursos 415 y sus acumulados 418 y 421 en contra de la Secretaría de Contraloría, hoy Secretaría de la Función Pública, se revoca. Aquí nada más quiero agregar, estos asuntos están vinculados con los que resolvió la sesión pasada la comisionada Aleida, en donde se pidieron los acuses de las declaraciones de conflictos de interés y en donde el sujeto obligado en su primera actuación prácticamente no dijo nada y toda la motivación de su respuesta la otorgó en sus informes de pruebas y alegatos.
Evidentemente esa actuación no la tiene del conocimiento del particular, y esa explicación que dio, esa motivación que razonó, es la que perfectamente atiende el pedimento informativo. Por lo tanto, se revoca para que a través de un acuerdo complementario entregue esa motivación. En el recurso 412-2019 en contra del Ayuntamiento de Tacotalpa, Tabasco, se revoca la actuación. Bueno, ya me habíamos dicho. En el recurso 427-2019 en contra de la Secretaría de Función Pública se confirma esta actuación. Y también me quiero detener aquí, comisionados. Algo muy sencillo y tan fácil que los sujetos obligados pueden utilizar. Le piden todo el expediente formado con la designación del secretario ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción. Recordemos que la Secretaría de la Función Pública es parte integrante del Sistema Estatal Anticorrupción, como resulta ser también el comisionado presidente de este instituto, y evidentemente participan en la toma de decisión de ese colegiado. Aquí el pedimento del particular fue en el sentido de conocer todo el expediente que avale los requisitos del que fue secretario técnico de ese sistema. La Secretaría de Contraloría Función Pública responde de que en la invitación que recibió para formar parte de esa sesión no se le entregó documentación alguna. Y para sustentar su dicho, adjuntó la invitación que en su momento le formuló el presidente de ese Sistema Estatal Anticorrupción, en donde se puede advertir con claridad que no adjuntó documento alguno. Por esa razón, no posee ni custodia la información requerida. Muy fácil. Sin tantas palabras, adjunta evidencia documental y eso es más que suficiente para determinar que fue apta la respuesta, por lo tanto se confirma la actuación del sujeto obligado. En el recurso 436-2019 en contra del Ayuntamiento de Centro se revoca su actuación. En los recursos 445, 451 y 454, todos en contra del Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco, se sobresee por desistimiento del particular. En el recurso 457-2019 en contra del Ayuntamiento de Emiliano Zapata hubo omisión de respuesta, por lo tanto se declara fundado el alegato vertido por el inconforme. En el recurso 493-2019 en contra del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco se confirma su actuación. En el recurso 592 en contra del Ayuntamiento de Cunduacán, Tabasco, se revoca su actuación. En el 523-2019 en contra de Comalcalco se revoca lo actuado. En el recurso 661-2019 en contra del Ayuntamiento de Paraíso se revoca. En el recurso 664-2019 en contra de Macuspana se revoca. En el recurso 670 en contra del Ayuntamiento de Cunduacán se sobresee. En los recursos 688, y me adelanto, al 985 que fueron interpuestos en contra de Macuspana, se desechan estos recursos. Y aquí también me quiero detener. En estos dos recursos, el alegato vertido por el inconforme se focalizó en señalar que la información que le fue proporcionada en su momento por el sujeto obligado es falsa, que el sujeto obligado miente, es causal de improcedencia. Se ha señalado, nuestra ley es muy clara en ese sentido, que es causal de improcedencia impugnar la veracidad de la respuesta otorgada por el sujeto obligado. Y en estos dos recursos, el particular señaló con claridad que la respuesta otorgada es falsa. Evidentemente se actualiza esta causal de improcedencia y en ambos recursos, 688 y 985, se desechan los mismos precisamente por esta actualización de la causal. ¿Quieres decir algo? No. No. Bien, en el recurso 904 en contra del Ayuntamiento del municipio de Teapa hubo silencio, es fundado el alegato vertido por el particular y a partir de los recursos que voy a comentar se actualiza la causal de sobreseimiento por desistimiento del recurrente en contra del mismo sujeto obligado Jalapa y voy a citar los números de los recursos de revisión. El número 1000, 1003, 1009, 1018, 1021, 1024, 1033, 1036, 1042, 1045, 1054, 1057, 1063, 1066, 1072 y sus acumulados 1075 y 1078, 1084, 1105, 1108 y su acumulado 1111. 1114, 1117 y 1120, todos del año fiscal 2019 en contra del Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco, y el proyecto va en el sentido de sobreseer el recurso de revisión. Gracias. Muchas gracias por todo lo expuesto por la comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Solicito
al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución antes presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los A Santos. favor. Comisionado Presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al punto séptimo del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia a cargo de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz honorable comisionada para conocer los proyectos de resolución a su cargo. Gracias, comisionado presidente, comisionada Teresa Luna, a quienes nos acompañan, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Me tardes. permito poner a consideración 21 recursos de revisión de la siguiente manera con sus sentidos. El 191 en contra de la Secretaría de Gobierno se sobresee. El 275 en contra del municipio de Emiliano Zapata se declara fundado. Y me voy a permitir precisar que los siguientes recursos, precisamente como acaba de comentar la comisionada, se sobresee toda vez que existe la causal que está establecida en la ley de cuando el recurrente se desiste precisamente de ejercer el derecho de acceso a la información. Todos son contra el municipio de Jalapa y su sentido de sobreseimiento. Doy nada más los números de recurso, que serían el 344, 347, 353, 356, 359, 365, 368, 371, 374, 377, 380 y 383. El siguiente recurso de revisión es el 437, en contra de la Fiscalía General del Estado se revoca. El 578, en contra del Colegio de Bachilleres se revoca. El 581, en contra de la Fiscalía General del Estado se revoca. El 590, en contra del municipio de Balancán, Tabasco, se revoca. El 632, en contra del municipio de Tenosique, Tabasco, se declara fundado. El 686, en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco, se modifica. Y finalmente, el 689, en contra del municipio de Macuspana, Tabasco, se revoca. Con eso concluyo, presidente, mi participación. Solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración del Pleno las propuestas de los proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución antes presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los A Santos. favor. Comisionado Presidente, los proyectos de resolución de los expedientes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En desahogo al punto octavo del orden del día, que consiste en la propuesta de los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo, me permito poner a consideración de este Pleno los siguientes proyectos. El recurso de revisión 471 contra la Secretaría de Gobierno se sobresee. El 540 contra el Ayuntamiento de Nacajuca se revoca. El 579 contra el Colegio de Bachilleres se revoca. El 582 contra el Colegio de Bachilleres se modifica. El 585 contra el Colegio de Bachilleres se revoca. El 591 contra el Ayuntamiento de Centla se declara fundado. El 594 contra el Colegio de Bachilleres se sobresee. El 597 contra el Colegio de Bachilleres se sobresee. El 600 contra el Colegio de Bachilleres se sobresee. El 663 contra el Ayuntamiento de Tenosique se revoca. El 636 contra el Ayuntamiento del Centro se revoca. El 795 contra la Secretaría de Gobierno se modifica. El 897 contra el Ayuntamiento del Centro se revoca. Estos son los proyectos a cargo de la ponencia 3, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este Pleno los proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución antes presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado Presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Tratándose del segundo punto noveno del orden del día, relativo a asuntos generales, si alguien desea hacer uso de la voz para que formule la petición. De no ser así, una vez que se han votado todos los puntos del orden del día, pido a los presentes ponerse de pie.
Al no haber más asuntos que tratar en esta sesión, se da por agotado el orden del día, siendo las 16 horas con 27 minutos del día 17 de mayo del año 2019. Declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se cita para la próxima, que será el viernes 24 de mayo a las 12 horas en este mismo recinto, agradeciendo a todos y cada uno de ustedes su asistencia. Que tengan una buena tarde. Gracias.